Bueno, ya estamos grabando. Permiten, voy a compartir. Me informa si está una pantalla, un Excel, por favor, que dice población total. Sí, señor. Sí, bueno, listo. Entonces, el tema de la CIPA de hoy es la relacionada con el tema de población y empleo. Para esta información, para este trabajo, es muy importante tener en cuenta cómo clasifica el DANE a la población en Colombia, ¿sí? Pues el DANE es la entidad encargada de llevar la contabilidad, de la contabilización, perdón, de las personas. Hasta hace algunos años se realizó el último censo. Después de eso ya la información es digital, ya todo lo que los nacimientos, las defunciones, los movimientos de trabajo, todos son digitales. Entonces digamos que los datos de la población se van actualizando cada día, digamos, ¿sí? No es como antes que dependíamos de proyecciones de estimados de censos anteriores, lo que nos llevaba a que siempre tengamos poblaciones erróneas, ¿sí? El DANE clasifica la población total en dos grandes grupos. Por un lado está la población con edad de trabajar y por el otro lado la población sin edad de trabajar. La población con edad de trabajar se refiere a las personas en la ciudad mayores de 14 años, ¿sí? Son personas que tienen edad para trabajar. Y en el campo, las personas mayores de 12 años. Entonces, parte urbana, mayores de 14 años, parte rural, mayores de 12 años. Por lo tanto, la población sin edad de trabajar sería la diferencia. En la parte urbana, la población menor de 14 años y en la parte rural, la población menor de 12 años, ¿sí? Esa es la primera gran clasificación que hace el DANE. Esa población sin edad de trabajar no tiene más clasificaciones. Mientras que la población con edad de trabajar sí se divide en dos grandes grupos, que es la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa son las personas como pertenecen a la población con edad de trabajar, pues mayores de 12 años en el campo y mayores de 14 años en la ciudad, que tienen condiciones para trabajar, ¿sí? Que tienen condiciones para trabajar y pueden o no pueden estar trabajando, independiente de que tengan trabajo o no, es decir, que pueden trabajar y estén o no estén trabajando, pues no importa, pero que tengan la edad y pueden trabajar, es la población económicamente activa. Mientras que la población económicamente activa es aquella población que aunque tenga la edad para trabajar, no puede trabajar, porque no puede o porque no, o porque alguna situación se lo impide. Por ejemplo, un jubilado o un pensionado es una persona económicamente inactiva, ya no está trabajando. Una ama de casa que aunque está desarrollando trabajo, un trabajo bastante fuerte en la casa, o un señor que trabaja en el hogar, una ama de casa o un amo, no sé si se dirá amo de casa, que estén en la casa, aunque no tengan, como no tienen salario, entonces se los considera población económicamente inactiva, no desempleados, sino población económicamente inactiva. Los estudiantes, las personas que están estudiando y han decidido no trabajar mientras estudian, se consideran población económicamente inactiva. Y personas que por alguna enfermedad o alguna situación especial se les impide trabajar, pues entonces se sienten impedidos para trabajar, entonces son económicamente inactivos, ¿sí? Dentro de este grupo, pues con personas con alguna condición especial, hay personas que aunque tienen alguna limitación, trabajan, ¿sí? Es decir, que por la condición como tal no se consideran como población económicamente inactiva, sino que pues ya la persona decide, digamos, que no puede trabajar porque su salud o alguna situación le impide, ¿sí? Traigo a ejemplo una egresada de la UNAD, una estudiante de acá de Pasto, estudiante Constanza Jojoa, se llama ella vive en una vereda aquí al lado de Pasto que se llama Obonuco. Ella es ciega, ella es invidente. Estudiaba psicología en la UNAD, ya ya se graduó, y sin embargo ella trabajaba normalmente, fue campeona nacional de ajedrez, ¿sí? Y ella hacía sus trabajos en ni siquiera lo hacía en computador, sino en máquina de escribir,
y tenía todas las condiciones normales, ¿sí? Entonces ya depende pues de otras situaciones cuando uno se considera población económicamente inactiva. Bueno, yendo a las estadísticas que nos dan, entonces población económicamente activa, personas que tienen edad para trabajar y pueden o no pueden estar trabajando. Y la población económicamente inactiva son las personas que por alguna situación no están trabajando, porque están estudiando, porque están pensionadas, porque tienen alguna condición especial o son personas que trabajan en el hogar, ¿sí? Entonces, ellas son la población económicamente inactiva. Esta población Duda, tampoco tiene, señora, qué pena, una pregunta. Es decir, que la población económicamente activa tiene en cuenta tanto empleados como desempleados. sí, correcto. Ah, La ok. población económicamente activa son personas que pueden o no pueden estar trabajando, pero tienen las condiciones para trabajar. Y de ahí la gran división que usted está diciendo en ese momento. La población económicamente activa no se divide en más grupos, pero la población económicamente activa sí se divide en dos grupos, ocupados o empleados, empleados o desempleados o desocupados, ¿sí? Cualquiera de los dos está igual. Entonces, la población económicamente activa, personas que tienen las condiciones para trabajar, pero pueden o no pueden estar trabajando, ¿sí? Entonces, las personas que están trabajando son las personas empleadas, digamos. Y la población desempleada es la persona económicamente activa que no está trabajando. Entonces, cuando el DANE nos dice el porcentaje de personas desempleadas en Colombia, por decir algo, nos dicen el 10% de la población está desempleada, no es la población, no es el 10% de la población total, es el 10% de la población económicamente activa, porque la población económicamente activa y la población sin edad de trabajar no se consideran desempleados. Se consideran desempleados únicamente a las personas que, siendo parte de la población económicamente activa, no están trabajando, porque no pueden conseguir trabajo, porque ellos trabajan por temporada, porque el trabajo que les ofrecen no es de su agrado, porque el salario que tienen no piensan que no es el suficiente para trabajar, porque no consiguen el área que a ellos les gusta o sencillamente porque no consiguen trabajo, ¿sí? Entonces son personas desempleadas. Las personas empleadas, pues sí son, incluso aquí se incluyen las personas que están trabajando en el sector informal. Los empleados son las Ah, personas que están en el formal y en el informal, pero que están trabajando, ¿sí? El que DANE generan ingresos. que generan ingresos, sí, si trabajó el mes pasado, si trabajó el mes pasado, se la considera empleada la persona, ¿sí? Entonces, hasta hace muchos años, pues había una separación más grande entre informal e informal, pero las tasas de desempleo eran muy grandes. Entonces, y llegaron a la conclusión que las personas que, aunque sean informales, están trabajando y no se las considera desempleadas. La diferencia sería pues en las condiciones laborales, ¿cierto? La salud pública, la seguridad social, la pensión, la cesantía, bueno, toda esa parte de Para laboral que fiscales. pues, el informal no tiene, mientras que el formal sí tiene. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa sería entonces la gran clasificación que tiene el DANE. Entonces, mira otra vez. Población total, todas las personas que estamos en Colombia, de ellos las dividimos en dos grandes grupos, los que tenemos edad para trabajar y los que no tienen edad para trabajar. Los que tenemos edad para trabajar, hay unas personas que definitivamente no pueden trabajar, se llama población económicamente inactiva, y los que sí podemos trabajar son población económicamente activa. Y de estos hay algunos que están trabajando y otros que no están trabajando. Entonces aquí salen con estas variables, con este cuadro, podemos mirar toda la variación de población que existe en Colombia. Ahora, a partir del comportamiento de la población, del grupo en el que se encuentra, de este grupo, de estos grupos que estamos viendo, podemos hacer unos ejercicios y medir el comportamiento de la población frente al empleo, que son las dos grandes variables que se relacionan. Recordemos que el empleo es uno de los objetivos de todo gobierno, ¿sí? Dentro de los objetivos macroeconómicos del Estado está básicamente controlar la inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto y la disminución del desempleo. Entonces siempre, pues este es uno de las variables bien importantes, relacionar la población con estos dos elementos, empleados y desempleados básicamente. Miremos entonces, teniendo en cuenta estos datos, un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo muy parecido al que, hagamos el de acá, un ejemplo muy parecido al que tienen que hacer ustedes en su ejercicio, ¿sí?
Está la información para el año 1, que la vamos a llenar en el año 1. Está la información para el año 2, que la vamos a llenar en el año 2, pero con base en el año 1. Y la información del año 3, nacimientos, la vamos a diligenciar en el año 3, pero con base en la información del año 2. Entonces, miremos qué tenemos y vamos vaciando la información. Dice, población económicamente activa. Aquí, población económicamente activa es igual a estos 50.000. Vamos a vaciar y miramos qué información tenemos. Ocupados o empleados, es esta información de aquí, 35, estamos vaciando. Tenemos población económicamente inactiva, es este de aquí, igual a este de aquí. Y por último tenemos población sin edad de trabajar, este de aquí, igual a este. Ok. Ahora sí, ¿qué información tenemos? Para la población total necesitaríamos la población en edad de trabajar, no la tenemos. Para la población en edad de trabajar necesitamos la población económica activa más la inactiva, la podemos encontrar. Entonces decimos que la población en edad de trabajar es igual a la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Listo. Aquí hay desempleados. Recordemos que la población económicamente activa es igual a empleados más desempleados. Por lo tanto, los desempleados van a ser igual a la población económicamente activa menos los empleados, ¿no es cierto? Ahí tendríamos la diferencia. La población en edad de trabajar, estoy siguiendo acá abajo, es aquí. Es población sin edad de trabajar. Estamos mal aquí. Este es igual a este de acá. Listo. Y la población total es igual a la población en edad de trabajar más la población sin edad de trabajar. Y tenemos la información. Tenemos la información completa de cuál es la población para el año 1. ¿De acuerdo? Fácil, ¿cierto? Sí, tutor. Sí. Tutor, qué pena, una pregunta. ¿Estos datos dónde los sacamos? De la guía de actividades. Gracias. Ahí está, la guía de actividades. Tal cual es el ejercicio, pero con diferentes datos únicamente. Miremos aquí este segundo. Dice, tasa de desempleo 10%. No la podemos calcular todavía. Población total, 80.000 personas del año 2. Es igual a 80.000 personas. Listo. Población sin edad de trabajar es el 15%. Recordemos que la población sin edad de trabajar hace parte de la población total. Entonces la población sin edad de trabajar va a ser igual a la población total por el 15%. Por el 15%. Perfecto. Por lo tanto, la población en edad de trabajar va a ser la diferencia, ¿cierto? Los 80.000 menos los 12.000. Entonces ya tendríamos que la población total es igual a 68 más 12, serían 80.000. Perfecto. ¿Qué otro dato tenemos? Población económicamente inactiva, 75% de la población en edad de trabajar. Entonces, población económicamente activa, activa es igual al 75% de este valor, de la población de trabajar. Es igual a este por 75. Ajá. Por lo tanto, la diferencia con la población económicamente inactiva sería igual a la población en edad de trabajar menos la población económicamente activa. Y listo, tenemos entonces 51 más 17, 68 de la población en edad de trabajar. Y un dato que estaba acá dice tasa de desempleo 10%. Entonces desempleados, este es igual a la población económicamente activa por el 10%. El 10%, 5.100. Por lo tanto, la diferencia es la población que está trabajando. Listo. Ahí tendríamos hasta ahora dos formas de calcular la población. Ya. ¿Cierto? Pero esta población se está moviendo. La población no es un ser, no es un ente estático, por el contrario, es un ente dinámico. Todos los días la población nace, la población muere, la población consigue trabajo, la población se queda sin trabajo, cumple mayoría de edad
todos los días, ¿no es cierto? Entonces, Son variables eso, que están en constante cambio. correcto. Y eso lo miramos en el número 3. Entonces, mira, en el año 3 dice que a partir de los resultados del año 2 y con la siguiente información, complete la columna del año 3. Entonces, a partir de este dato del año 2, vamos a encontrar la información del año 3. O sea, ¿qué pasó en el año 3 a partir de los movimientos? Dice, nacieron 1000 personas. Si nacieron 1000 personas, son personas que no tienen edad para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. es igual a la población sin edad de trabajar, igual a esta, más los 1000 niños que nacieron. Entonces, son 13.000 personas para el año 3. Dice, fueron despedidos, es decir, perdieron su trabajo, 800 personas. 800 personas. Si perdieron su trabajo es porque estaban trabajando, ¿cierto? Correcto, se le descuentan a la población empleada, económicamente activa. No, a la población A ocupada. los ocupados, perdón, sí. Entonces este sería igual a los ocupados menos los 800. ¿Y a dónde van a entrar ellos ahora? A los desocupados, o sea que va a aumentar esa variable. Esos 5.100 más los mismos 800 que habíamos estado por el otro lado. Entonces se va reajustando la población. Otro dato, dice, renunciaron 500 personas. Si renunciaron 500 personas, el mismo ejercicio. Estaban entonces, empleados. Que salen de aquí, correcto, menos, salen de los 500. Ajá. ¿Y dónde van? Aumenta esa cifra, la de desocupados. Más esos 500 de acá. Perfecto. Entonces, mira, de un lado entran, del otro lado salen en esa situación. En la población sin edad de trabajar también entraron y van a afectar la población total cuando miremos. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Dice, contratadas. Fueron contratadas 1.500 personas. Si fueron contratadas 1.500 personas, ¿a dónde se restan de los desocupados e ingresan a la población ocupada. Pero lo restamos de desocupados y lo sumamos a ocupados. Listo, perfecto. Otro, se jubilaron. Aquí hay una situación que el ejercicio no lo dice. Entonces dice, solamente que lo restamos de ocupados y lo sumamos a la población económicamente activa. Se jubilaron 200 personas, pero esas 200 personas pudieron o no pudieron estar trabajando, ¿no es cierto? En este caso, en nuestro ejemplo, son 200 personas que sí estaban trabajando, pero pudo haber sucedido, digamos, que 150 estaban trabajando y 50 estaban sin trabajo. Pudo haber pasado, porque son personas que pues ya estaban sin trabajo y cumplieron la edad de jubilación, cumplen las condiciones, se pueden jubilar. ¿Y cómo identificamos que ahí sí estaban activas laboralmente? Bueno, aquí el ejercicio nos lo dice. Nos lo dice en este caso, en la guía. Los restamos de ocupados. Dice, se jubilaron, los restamos de ocupados y los sumamos a población económicamente inactiva. Entonces, como estaban trabajando y se jubilaron, los restamos de trabajadores, de empleados, menos 200. Y en la población económicamente inactiva, lo sumamos. Se suman. Ajá. Le sumamos esos 200. Entonces, antes habían 17. Ahí está. Antes habían 17.000. Y ahora hay 17.200. Acá hay otro que dice, 500 personas entran a la fuerza laboral. De esas 500, 300 entran con trabajo y 200 cumplen la edad, pero no tienen trabajo. ¿Qué estamos hablando aquí? Personas que no tenían la edad para trabajar. Digamos que eran de la ciudad y ya cumplieron 14 años. Como ya cumplieron 14 años, son personas que ya tienen edad para trabajar. Y de esas 500 personas, 300, bueno, primero vamos a restar las 500 de aquí. De la población sin edad de trabajar, le vamos a restar 500. Tutor, qué pena, me surgió una duda, pues, no sé, es como curiosidad, porque como tal esta población, digamos que está en edad activa para trabajar, pero pues
digamos, son menores, porque Sí, se tienen en cuenta. sí, sí, sí. O sea, los menores de edad no deberían trabajar, ¿sí? Exacto. Pero según la ley, eh, con permiso de los padres, cuando cumplen los 14 años en la ciudad, pueden hacerlo, Ah, pueden trabajar. Y en el campo, cuando cumplen más de 12 años, pueden trabajar con el permiso de los papás. Obviamente en trabajos que pues no sean difíciles para ellos, ¿no? Trabajos normales, claro. ¿no? Es normal que suceda eso, pues hay familias que no tienen los recursos y los hijos deben apoyar con el trabajo. Igual en el campo los hijos ayudan en las parcelas a los papás, ¿sí? Yo soy agricultor y yo miro cómo los niños ayudan a los papás, niños y niñas, ¿no? Ayudan a los Sí. papás con los cultivos, ayudan, sea con trabajos sencillos, sea llevándoles un jugo, llevando el almuerzo, ayudando allá a recoger Aportando alimentos. algo Sí, al proceso, a algo la aportan, labor. pero Ujú. están aprendiendo a trabajar y ayudan en la casa. Y después, ya cuando tienen la fuerza, cuando tienen ya el conocimiento, en el campo, pues en los que son aparceros o jornaleros, los contratan, ya les dan trabajo al día. Miren, hay una situación, por ejemplo. eh, yo he visto cómo cuando son cultivos para las cosechas de café, en esta época, o en épocas de cosecha, perdón, la mano de obra es muy escasa. Es muy escasa porque pues prácticamente todos los terrenos están con el fruto listo para ser cultivado y la mano de obra no se puede conseguir tan fácilmente. Entonces Claro. las personas dueñas o incluso hay personas que se encargan, viven de eso, que van a las veredas o a los municipios aledaños a los cultivos a traer personas. Y en esos municipios ya están los grupos de personas. Y se reúnen pues de todas las características, hombres, mujeres, niños, altos, bajos, fuertes, débiles, se reúnen grupos con distintas características y llega la persona a contratarlos y dice, necesito 20 personas. Entonces ellos les dicen, bueno, aquí estamos los 20, pero nos paga a todos lo mismo, pero aquí vamos unos con otros, pues, vamos revueltos. Porque si se Sí. lleva solamente a los más fuertes, los débiles no van a tener trabajo y los niños no van a poder conseguir pues un trabajo tampoco. Entonces, ellos hacen así, es como una forma de apoyarse de manera informal en el trabajo en el campo. Y no, pues aparte de otras condiciones, ¿no? La comida y el valor del salario, del jornal. Pero sí, o sea, sí se puede, con el permiso de los papás, trabajar más de 14 en la ciudad y más de 12 en el campo. Ah, y por eso estadísticamente entonces los tienen ahí como tal en, sí, Población como, con edad de mm, trabajar. ya. Ujú. Y cuando ya tienen, o sea, cuando son menores son población sin edad de trabajar, ya cuando son mayores población con edad de trabajar, pero pueden estar estudiando, ¿sí? Usted puede tener Claro. un hijo de 15 años y él no es considerado desempleado. Él es población económicamente inactiva porque está estudiando, ¿sí? Pero Ya. no es desempleado. En cambio, un niño que no esté estudiando y que tenga condiciones para trabajar y quiera trabajar, pero no puede conseguir trabajo, es desempleado. Y en ese caso, si es, digamos, un joven que se graduó, digamos que 17 años, 18 ya mayor de edad, pero igual está estudiando, está en la universidad, Sí, es ya es, inactivo, ah, ok, ya, es inactivo. Si así sea está, mayor de estu- si edad. está haciendo una actividad y por esa actividad no va a trabajar, entonces es económicamente Ah, ya, inactivo, ¿sí? Distinto es el joven que se jubiló, que se graduó de la universidad y se quedó en la casa viendo televisión. claro, Ese sí no tiene nombre, pues no, y es sí. desempleado. Sí, no es económicamente inactivo, es porque no quiere trabajar. Y está porque hay unas ramas dentro de los desempleados que son personas que aunque quieren, les ofrecen trabajo y siempre encuentran excusas para no trabajar. Son desempleados. Comprendo. Bueno, aquí estábamos entonces, los 500, ¿dónde los sumamos? Aquí. La población sin edad de trabajar, le restamos los 500 que ya tienen la edad para trabajar. Y de esos 500 habíamos dicho que hay 300 que entran con trabajo y 200 sin trabajo. Entonces aquí a ocupados le sumamos 300, a desocupados le sumamos 200. En ambos casos lo sumamos
porque fue población que salió de la Que población, salió, que se restaron. se restaron de la sin edad de trabajar y entran a formar parte de ocupados y desocupados, correcto. ¿Qué más tenemos acá? Murieron 400 personas. De las 400, 200 estaban trabajando. Entonces, 400 de los ocupados, restamos 400, 200 personas que estaban trabajando. Le restamos a ocupados. Sí. Murieron 100 personas jubiladas. Los jubilados hacen parte de la población económicamente inactiva. Le restamos los 100 jubilados. 100 jubilados. ¿Quién murió? Murieron 40 menores de edad, 40 personas sin edad de trabajar. Entonces restamos a la población sin edad de trabajar. Menos 40. Y por último, murieron 60 personas que estaban sin trabajo, desempleados, murieron 60. Eso fue lo que pasó con la población desde el año 2 hacia el año 2013. Ahora sí, con esto podemos encontrar la población total. Empezamos de abajo hacia arriba. Población económicamente activa es igual a la población ocupada más la población desocupada. Población en edad de trabajar es igual a la población económicamente activa más la población económicamente inactiva. Y la población total es igual a la población en edad de trabajar más la población sin edad de trabajar. Entonces tenemos que la población entre unas y otras creció de 80.000 a 80.600, porque algunos nacieron, otros murieron, y esa fue la población total. ¿Y dónde están? Están regados aquí en esos grupos poblacionales. Los que tienen la edad, los que no tienen la edad, los que están trabajando, los que no están trabajando, los que son activos y los que son inactivos. Esa sería la tercera forma de clasificar la población. Digamos que esto sistemáticamente debería funcionar a diario, ¿no? Ya con los sistemas como están funcionando, el DANE y estos movimientos se deberían mirar a diario. Y hay algunos simuladores, ¿no?, que se consiguen en internet sobre los movimientos de la población mundial, sobre todo. Cuántos mueren, cuántos nacen, cuántos están trabajando, bueno, incluso hasta cuántas bicicletas se producen, tienen esas estadísticas. Entonces, esta sería la información que ustedes deben calcular para el cuadro de la población. Y con esta información de cada año, del año 1, del año 2 y del año 3, vamos a calcular estos 5 indicadores. La tasa de la población en edad de trabajar, la tasa global de participación, la tasa bruta, la tasa de desempleo y la tasa de ocupación. ¿Tutor? Señora. Ay, qué pena, no, es que se quedó en silencio, pensé que era mi internet. Sí, no. Bueno. Entonces tenemos, la población en edad de trabajar es igual a la población en edad de trabajar dividido entre la población total. Y este valor, pongámoslo entre paréntesis, lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Es decir, el 80% de la población total tiene edad para trabajar. Eso es lo que nos está diciendo. El 80% de la población total tiene edad para trabajar. Qué pena, profe, ¿cómo lo halló? Dividió. Dividimos, aquí está otra vez. Vamos a dividir la población en edad de trabajar, sí, entre la población total. Y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Entonces nos da 80%. El 80% de la población total tiene más de 14 años en la ciudad y más de 12 años en la parte rural, es decir, tiene la edad para trabajar. Eso es lo que nos dice la estadística. Ese indicador. Ajá. Okay. El segundo indicador nos dice qué porcentaje de la población en edad de trabajar
El de tasa global de participación, ¿no? Sí, tasa global de participación. La tasa global de participación es igual a la 66, población económicamente activa sobre la población en edad de trabajo. Ese es igual. Quería verificar. Es igual a la población económicamente activa sobre la población en edad de trabajar. Cierro paréntesis, convertimos, multiplicamos por 100 para convertir en porcentaje. Es decir, el 83.3% es población económicamente activa. Es decir, el 83% de la población en edad de trabajar son personas que tienen la edad para trabajar y pueden trabajar, pero están o no están trabajando. Es lo que nos dice aquí. El 83% de la población es población económicamente activa. La tasa bruta de participación es igual a la población que está trabajando, la dividimos entre la población en edad de trabajar, multiplicamos por 100 y nos dice que el 58% de la población en edad de trabajar está trabajando. El 58% de la población en edad de trabajar está trabajando. La tasa de desempleo es igual, paréntesis, desempleo a los desempleados dividido entre la población económicamente activa por 100 para convertir en porcentaje. Y nos dice aquí que la tasa de desempleo es del 30%. El 30% de la población económicamente activa está desempleada. Y por último, los ocupados, sería obviamente el 70%, sería la población que está ocupada. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Y ya se la había hecho hace un rato. La población desempleada es el porcentaje de la población económicamente activa. ¿Sí? Es el porcentaje de la población económicamente activa que está sin trabajo. Cuando decimos el 30% de la población está desempleada, no quiere decir que es el 30% de la población total. Si fuera el 30% de la población total, serían 75.000 o 75 millones, lo que quieran, por punto 3, el 30%, serían 22.500. Pero en realidad las personas que están desocupadas son 15.000. El resto no son desocupadas, no, son las personas que son población económicamente inactiva o población sin edad de trabajar. ¿Sí? Yo no le puedo pedir a mi niño de 4 años que vaya a conseguir trabajo, ¿cierto? Porque no tiene la edad. Claro. Sino que puede ser, o sea, uno podría pensar eso, de hecho por un momento lo pensé, pero ya después caí en cuenta, porque uno dice, no, pues el 70 más 30 representan el 100% de la población, pero no, o sea, ese 30% es específicamente de la que es activamente. Población económicamente activa. Exacto. Es de la población económicamente activa. Este 100% es población económicamente activa. ¿De acuerdo? Entonces, el 80% de la población en edad de trabajar es qué porcentaje de la población total tiene edad para trabajar. Entonces decimos, el 80% de la población total, aquí sí todos, tiene edad para trabajar. Luego, el 83% de la población es económicamente activa, es decir, el 83% es bueno porque pues hay una población alta que tiene condiciones para trabajar. Miren que por ejemplo en Europa y en Canadá, la población económicamente activa es un porcentaje muy bajo ya. ¿Por qué? Porque la población se ha envejecido. La población se ha envejecido. Longevidad. Ajá, no por eso, sino porque la población se ha envejecido y no han tenido hijos. Lo que va a pasar aquí en Colombia dentro de un par de décadas, ¿sí? Que la gente joven ha decidido no tener hijos, no quieren tener hijos. Entonces, eso pasa en Europa, decidieron no tener hijos y no hay quien renueve la sociedad, no hay población que renueve la sociedad. Entonces, la población económicamente activa es pequeña, por eso están facilitando el acceso de personas a esos países para migrar. mano de obra.
por ejemplo, el Canadá es muy fácil en ese momento viajar, ¿cierto? Porque se necesita mano de obra, porque no hay gente joven, digamos. Hay gente joven, pero no hay suficiente gente joven para que pueda hacer trabajos que nadie más puede hacer. Entonces, eso es cuando se toman, cuando la población económicamente activa es muy baja. ¿Por qué? Porque ya se ha envejecido, porque mucha población ya está pensionada. Y si mucha población está pensionada, ¿quién está trabajando para cubrir las pensiones de la población que está pensionada? Entonces todo esto Mm, se ve en una cadena de hechos económicos que el Estado tiene que analizar y mirar qué está pasando. Entonces, mira la población, decimos, el 83% de la población es un porcentaje bastante bueno. 83% de la población tiene edad para trabajar. Ahora, de esa población que tiene edad para trabajar, ¿qué porcentaje, qué porcentaje está trabajando? Entonces nos dice que el 58% de esa población en edad de trabajar está trabajando. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ahí sí. también que hay un porcentaje alto de población que ya está económicamente inactiva o no tiene edad para trabajar. Es decir, a los 75 millones o 75.000 personas del país las mantienen 35.000 personas, que es menos de la mitad. De 35.000 personas son las personas que sostienen económicamente a 75. ¿Sí? Entonces Mm, uno puede hacer muchísimos análisis de comportamiento y de relación entre variables en este caso. Uno puede analizar muchísimo el comportamiento de las variables, dónde están las personas, cuál es la tendencia, si hacia dónde tienden. Entonces, por ejemplo, se está hablando en este momento de que viene una reforma pensional en Colombia. ¿Sí? Entonces, una de las variables que tienen que estudiar es el comportamiento de la población. A qué velocidad se está envejeciendo, qué porcentaje se está jubilando, qué porcentaje está ingresando a la población económicamente activa y de ese qué porcentaje está pagando pensión, ¿sí? O sea, hay muchas ujú. variables que se deben tener en cuenta, no solamente mirar el salario y cuánto hay que pagar, sino cuál es el comportamiento, porque es una serie de variables, todas influyentes unas con otras, ¿sí? Es una serie de elementos que están reunidos y que son los que definen el comportamiento. Es como cuando a uno un médico le hace un examen. ¿Sí? El médico le manda a uno un examen de sangre y de ahí sacan 20 indicadores. Como Mm, uno conoce el tema, mira una serie de números, interpreta a su manera y lo más seguro es que interprete mal. Porque el médico lo que hace es mirar la globalidad del comportamiento. No mira solamente el índice 1, el índice 2, el índice 3 de manera individual, sino que mira el comportamiento global. O sea, la sumatoria de eso, ¿hacia dónde apunta? Lo mismo acá. Entonces, el comportamiento de la población y su ubicación en la edad y en el trabajo, ¿hacia dónde apunta? Y qué decisiones, qué medidas debemos tomar como gobierno para fortalecer esa tasa de empleo, para que crezca el empleo, o pues al contrario, disminuzca el desempleo, o en las economías desarrolladas, ¿cómo hacemos para que la población económicamente activa crezca? ¿Qué tenemos que hacer para que la población crezca? ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, tutor. hace algunos años, en la China era prohibido tener más de un hijo, ¿no? Las parejas Sí. querían tener un hijo. Y era, creo que con cárcel que castigaban a quien tenía más de un hijo. Hoy ya no. Hoy ya levantaron esa norma porque la población se fue envejeciendo. ¿Sí? Y ahora sí, sostener una economía de más de 1.000 millones de habitantes es bastante complicado. Entonces, tienen que estar atentos a este comportamiento poblacional. ¿Sí? Dime. No, no, le iba a preguntar, digamos que para resumir se podría decir también que, por ejemplo, en el ejemplo del año uno, esas 35.000 personas son las que sostienen el presupuesto nacional. ¿Se podría afirmar eso o no? Pues no el presupuesto nacional, ¿no? Porque el presupuesto nacional depende de más elementos. Pero digamos que son en ese grupo estarían los inversionistas, empleados, toda la mano de obra de todos los sectores. Pero digamos que serían las personas que sostienen la economía, que Porque, le digamos, meten, ahí está el grupo que tributa, que paga sí, impuestos, correcto, todo. que Mm, trabaja, tributa, son los consumidores, son los que pagamos los impuestos, somos los que trabajamos, son los que mantenemos viva la economía. Sí, ya. correcto. Esto es entonces lo que tienen que hacer con su ejercicio. Y al final de hacer esto, que esta es una parte matemática, pues ya se dieron cuenta que es bastante sencilla, pues este cuadrito, pues sencillamente escalarlo para acá y ya tenemos los resultados.
de todos los años, es explicarlo, ¿sí? Es explicar esos resultados, ¿sí? Sobre todo esa parte de acá abajo, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos bien esto de acá arriba, y lo pueden ir abonando, lo pueden ir presentando en los aportes del curso, del foro, y una vez que tengan eso, pues ya pueden revisar los indicadores, y con los indicadores ya pueden hacer sus análisis, ya pueden sacar sus conclusiones y presentar pues los análisis que ustedes consideren pertinentes. ¿De acuerdo? Este es el De ejercicio que hay que acuerdo. desarrollar con el tema del empleo. No es muy difícil, pero no es difícil, pero es importante. Es muy importante porque cuando ustedes miren las noticias o cuando ustedes tengan indicadores, ya saben de qué estamos hablando. Ya saben a qué se están refiriendo. Interpretarlos. Sí, pues eso es lo importante, ¿no? Como de interpretar de manera correcta un indicador. O sea, no suponer ni creer que significa alguna cosa, sino que ya sabemos que la tasa de desempleo es el porcentaje de la población económicamente activa que está desempleada. El resto no son desempleados, sino población económicamente inactiva. E inactiva incluye personas que aunque están trabajando, como las amas de casa o los amos de casa, pues no están recibiendo un salario, siendo ese uno de los trabajos más complejos, ¿no? Sí. O los estudiantes, como usted decía, una persona de 23 hasta los 25 años, son personas que se las puede considerar económicamente inactivas porque están estudiando en la universidad. ¿De acuerdo? Sí, tutor. De Vale. acuerdo. Esto era lo que les quería contar en esta cita cortica, pero muy importante para que estén atentos y puedan desarrollar el ejercicio. Pues espero que lo desarrollen este fin de semana y el lunes pues me presenten aportes para realimentarlos. Ya estamos a unos pocos días de la finalización de la actividad, faltan 9 días, entonces ya es momento de ir como puliendo los aportes y ir concluyendo con la actividad. ¿Vale? Claro que sí, tutor. Muchas gracias por el Entonces, espacio. regálenme unos minutos y más tardecito les envío la grabación de la cita. Ah, bueno. Me imagino que no, pues asistencia para que si no, No, no hace solamente. falta. Además, Ah, vale. este, este Teams bota la asistencia automáticamente. Ah, bueno. Sí, muchísimas gracias, Jennifer. Muy Bueno, amable. gracias. Feliz Bien. tarde. Muy amable. Igualmente.